Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo, esperando que estén bien. Me cuesta un poquito aquí de pronto la diferencia entre la cámara, que es ahora el celular, digamos, en este momento enfocándome a mí, o cuando tenemos ya los estudios que me estoy pudiendo, digamos, ver más cerca. Entonces es así como al principio me cuesta como levantar, porque ya les digo, la diferencia es así, la camarita está un poquito así alta, entonces no sé si tengo que levantar la mirada ahí. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno, tampoco es imposible. Y bien, entonces agradecidos con el Señor, mis amados hermanos, por este tiempo que podemos venir a compartir juntos esta vida de fe. Y bueno, estamos continuando aquí con nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Ya vamos por la lección número 10 y si por alguna razón usted tal vez hoy es primera vez que nos está sintonizando, los invitamos para que ahí mismo en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, perdón, incluso también en YouTube, están las lecciones anteriores, las clases anteriores, para poder entonces de alguna manera que pueda tener claro todo el contexto de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos estado compartiendo, para no traer, digamos, confusión a su vida. El deseo y el anhelo de nuestros corazones es poder, aquello que por gracia hemos recibido, también por gracia poderles transmitir, pero sin traer, digamos, de alguna forma traer confusión a sus vidas, sino más bien por medio de la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo, entonces poder edificar su santísima fe. El Señor en la Biblia dice claramente que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, bueno, esa es nuestra oración, ese es el clamor y el anhelo y el deseo profundo de nosotros, de como iglesia, como la iglesia del Señor Jesucristo, aquí que nos congregamos en San Pedro, Montes de Oca, en San José de Costa Rica, que que sea de edificación en la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo y en el Padre que lo envió. Todas las enseñanzas y todo lo que estamos entonces compartiendo por medio de la Biblia y a través de la revelación, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar este tiempo con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a orar y vamos a orar a Dios el Padre nuestro, por medio de la fe en su Hijo, al que Él envió al mundo, que a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo sea Él revelándose, dándonos la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el poder de su palabra. Que en esta hora nosotros podamos escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y además también nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos puestos de acuerdo, agradecidos, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado, por este privilegio que esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar, de poder, Señor, con el entendimiento venir y confesar que no hay Dios sino tú, el Padre, creador de todas las cosas, y que no hay, Señor, sino tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, ascendió al cielo y está sentado a la diestra tuya, y desde allí nuevamente vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Por la fe que es en Él, Padre nuestro, y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos clamando, Padre, para que obres con tu Santo Espíritu, Señor, para que sea tu Santo Espíritu obrando con poder y gloria en nosotros en esta hora, para que sea, Señor, tu Santo Espíritu conmoviéndonos y guiándonos a toda la verdad. Tu Hijo Jesucristo dijo que cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de la obra maravillosa tuya, a través de tu Santo Espíritu, Señor, obrando, Padre, a través de nosotros y en nosotros, por medio de tu palabra, Señor, abriéndonos las Escrituras, dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder
y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, nosotros anhelamos escuchar tu voz, anhelamos, Señor, que hables, Señor, a nuestras vidas, pero somos conscientes, Señor, que ya tenemos la palabra profética más segura, la palabra escrita, a la cual, Señor, hacemos bien en estar atentos como ancla para nuestra alma. Por eso clamamos, Señor, como iglesia, que seas tú manifestándote y hablando a nuestras vidas solamente a través de la Biblia, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros a través de tu palabra escrita podamos conocer, entender y obedecer tu voluntad. Padre, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos. Por eso, Señor, no estamos, Señor, apoyándonos en nuestra propia prudencia, no estamos queriendo o pretendiendo ser sabios en nuestra propia opinión, sino que nos humillamos, Señor, delante de ti por la fe en tu Hijo amado, para clamar, Padre, que tu Santo Espíritu venga, Señor, a nuestras vidas y traiga, Señor, la revelación de tu voluntad a través de la Biblia, Señor, a nuestras vidas, que cada uno de nosotros a través de esta tu palabra podamos comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Padre nuestro, en esta hora clamamos, pedimos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado y que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que en tu luz veamos la luz. Padre, todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces bien, gracias al Señor por sus preciosas vidas. De nuevo y por este tiempo maravilloso que podemos entonces estar aquí para compartir una vez más alrededor de la Biblia, de su palabra, esta vida de fe. Bueno, entonces este estudio, esta enseñanza, le hemos puesto por título Cosmología Bíblica. Y hablar entonces de cosmología es cosmo, es universo y es, digámoslo de alguna manera directa, es a través de la Biblia. Entonces la cosmología, o digamos en este momento es, en otras palabras, es el poder saber y tener claro todas las cosas creadas, las visibles, tanto las visibles, como las invisibles, dónde se encuentran y qué son. Tener más o menos entonces claro todo lo que es el contexto, el panorama bíblico acerca de los diferentes lugares que está haciendo mención en la Biblia, para podernos entonces ubicar en, digamos, la creación, nosotros las criaturas, como criaturas, y también entender las cosas que están a nuestro alrededor. Hace 4 clases aproximadamente, también dentro de de esta cosmología bíblica, pues hemos tratado y entonces nos estamos esforzando por medio de la Biblia poder entender dónde están todas las cosas, hablando acerca de las criaturas, de la creación, pero también importante poder tener en cuenta y ubicar al Creador, porque es importante también que con el entendimiento entonces no solamente podamos tener entonces claro todo el panorama acerca de las cosas creadas, sino que además en la Biblia podemos también tener claro las cosas de alguna manera entonces creadas, no solamente, sino además al Creador. En la Biblia, en Deuteronomio, vamos un momento por favor. Deuteronomio 29,
Deuteronomio 29, 29 dice así, leamos juntos, las cosas secretas, sí, perdón, 29. Ay, esperen un momento, por favor. ¿Qué le pasan a estas gafitas que tienen aquí? 29, 29, ¿sí? Ok, es que pensaron que estaba repitiendo 29, 29 y no soltaba el versículo. No, capítulo 29, versículo 29. Dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Siempre, recuerden que siempre es de vital importancia que nosotros nos esforcemos, escúchenme bien, por contextualizar lo que estamos leyendo. Contextualizar lo que estamos leyendo. Porque ayer entonces pronuncié o dije en el culto durante el servicio una palabrita, digamos, llamémosla de alguna forma como nueva, ¿no? Porque vimos cómo entonces Satanás, el diablo, la serpiente antigua, es experta en ¿qué? Eso aprendió la hermana bien, o sea, recuerda bien esa palabrita. En descontextualizar, parece como en desconstantinopolizar, ¿cierto que sí? O como esternocleidomastoideo, o parangaricutirimícuaro, o algo así como un trabalenguas, ¿no? O el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El que lo desenladrille, un buen desenladrillador será. ¿Se acuerda? O ese otro entonces que dice que esta noche vendrá un murciélago, nos desnarizorejará y se irá. Entonces es experto en descontextualizar, en sacar del contexto. Y lo veíamos, ¿no? Allí claramente durante la tentación, cómo entonces él allí, una vez que el Señor Jesucristo le manifiesta que él está bajo la autoridad del Padre, a través de la palabra escrita. ¿Cómo fue que acabé de decir? Me sonó maravilloso. Porque es que ya tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atento como antorcha que alumbra a nosotros, como la ancla. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, la palabra escrita. Entonces el Señor Jesucristo le manifiesta que Él está bajo la autoridad del Padre a través de la palabra escrita. No, un momento, Satanás, ¿no ve que yo soy el Hijo de Dios y yo tengo una comunión, llamémosla así, VIP, directa con el Padre? No, ahí usted y yo nos podemos dar cuenta. La relación del Hijo del Hombre, que ¿quién es ese Hijo del Hombre? Uno solo. Amén. Nos está Él, como nosotros cristianos somos, lo llamamos nuestro Señor. Y además nuestro ¿qué? Y nos está enseñando que la relación con el Padre es a través de ¿qué? De la palabra escrita. Él mismo, aun siendo Él la misma palabra hecha carne, siendo Él el ser que estaba con Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que dice que en el principio era el verbo, la palabra, pero que la palabra entonces se hizo carne y se convirtió en el Hijo del Hombre, y una vez que está aquí en la creación como el Hijo del Hombre, entonces Él mismo también se sujeta a la palabra ¿qué? Escrita, porque todo lo que está escrito acerca de mí tiene cumplimiento. Entonces ya le dejó clara, digamos, le marcó, como decía yo esta mañana, la cancha al diablo. Entonces el diablo, como la misma Biblia lo dice, porque es que siempre les digo, hay que conocer bien y debemos esforzarnos en conocer bien a Dios. Pero conocer bien a Dios es, para conocer, bien a Dios, es de igual manera importante conocer bien al diablo, a Satanás.
Y la gente entonces, les he hablado, les he comentado siempre, pero bueno, entre tanto les he hablado, les he comentado, siempre se me va la clase. Pero sí, personas que me han dicho de frente, pastor, ¿por qué más bien no nos enfocamos en conocer más a Dios? Porque les soy honesta, es que al grupo, me dijo una señora, una anfitriona de un grupo bíblico, de una enseñanza, le voy a ser honesto, es que de las personas que vienen, asiste una en particular, amiga mía, que ella le fascina, ella es, mire, fe la de ella. Fe la de ella. Y a ella le fascina y todo, pero viera que entonces sí me ha comentado y me ha dicho que de alguna manera no le gusta mucho porque pues digamos, usted menciona mucho o hablamos mucho o aprendemos mucho acerca del diablo. Y es que ella sí cree muchísimo en Dios. Vea, ella tiene una fe, pastor, ciega en Dios. Pero ella me ha manifestado que ella sí no cree en el diablo. Entonces, para ver si de alguna manera, entonces, como de seamos un poquito mejor condescendientes y a ver si de pronto, digamos, edificamos por lo menos esta casa sobre la arena, no sobre la roca. Y yo, ay no, qué pena, qué pena. Ay, pero es que siempre me pongo a contarle y no ve que pasa el tiempo. Bueno, entonces entre más rápido cuente mejor, porque ya me di cuenta que no me voy a callar. Entonces sí, un día la llamé y entonces le pregunté y entonces le dije, hola, mira, ¿cómo vas? Perfecto. Ah, bueno, cuéntame. Y es que entonces me dice papá que de pronto no te parece mucho acerca y me dice, ay, sí, sí, yo, bueno, ya ella le comentó, sí, porque es que le voy a ser sincera. Mire, yo creo en Dios que usted no tiene una idea y todo lo que usted dice aquí, hablamos de alguna manera, yo no sé por qué, pero yo siento que ya lo sé, que lo conozco. Pero, ay, yo sí en el diablo, le soy honesta, yo no creo en el diablo. Entonces yo le pregunté, y bueno, y entonces, ¿cómo es o cómo fue que tú o que vos pues crees en Dios? ¿A través de qué tú crees en Dios? ¿O cómo conociste a Dios? ¿O cómo haces para creer o confiar en Él a alguien que no conoces? ¿O si lo conoces? ¿O cómo lo conociste? En fin. No, pues eso siempre ha estado en mí, en la casa, todo el tiempo. Uno siempre le han enseñado acerca de Dios y uno tiene a temor a Dios. Y yo, pero, ok, entonces esa fe que tú tienes en Dios no es o no proviene, digamos, de la Biblia. Entonces ya como que digo, oh, puña, ¿cómo así? Espere, suave. Y yo, porque es que en esa misma Biblia donde habla del Dios que tú dices que, o vos decís que crees, también habla del diablo. O sea, no es que yo esté hablando del diablo porque entonces es producto de mi imaginación, es producto de la percepción que yo tengo acerca de un ser sobrenatural que las personas comentan o hablan acerca de él. No, yo creo en Dios porque a través de la Biblia Él se ha manifestado a mi vida. Y por supuesto que también creo en el diablo porque la Biblia habla y enseña acerca de él. Entonces yo he aprendido acerca de Dios y he conocido a Dios, entonces por medio de la Biblia. Y he conocido y he aprendido acerca del diablo a través de la misma Biblia. Entonces no sé cómo tú dices que entonces sí crees en la existencia de Dios y que hay un Dios y que existe un Dios, pero que no existe o que no hay un diablo o que no hay un Satanás, que también está en la Biblia. Te quedó así, te quedó muda. Es que no hay que decir. Sí, puede ser que entonces el tema que más nos guste o que lo que más quisiéramos sería solamente, digamos, hablar de Dios, pero el punto aquí es que conocer correctamente, para conocer correctamente a Dios debemos también conocer correctamente la Biblia. Y la Biblia no habla solamente de Dios, sino que la Biblia habla del diablo. Como la Biblia habla acerca del cielo, pero también la Biblia habla acerca de ¿qué? Del infierno. Entonces sí, pero es que, ay, pastor, yo me dijo otra vez, otra señora, ay no, aquí no la... Es que a uno, cuando le hablan acerca del infierno es como si lo estuvieran amenazando. Entonces, como quien dice es, ok, digamos, aquí está esto, pero vea. Entonces, yo siento que cuando hablan mucho así como del infierno y empiezan a hablar acerca del infierno, no me parece a mí como, digamos, muy bueno, no es de un Dios de amor, porque siento es eso, como presión, que me están amenazando. Ah, ok. Usted puede sentir eso, pero en la Biblia yo he aprendido acerca del cielo
y he aprendido acerca del infierno. Y para aprender bien acerca del cielo, indefectiblemente tengo que conocer bien acerca del infierno. ¿Cierto? Entonces, bueno, vimos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo, volviendo a Mateo 4, 5 al 7, donde está entonces en el desierto bajo la tentación del Satanás, allí antes le había dejado claro el diablo que él estaba bajo, el Señor al diablo, que él estaba bajo la autoridad del Padre a través de la palabra escrita, y le dijo el textual, escrito está. Entonces ya Satanás se dio cuenta, y como era más astuta que todas las demás que el Señor había creado, entonces ahora sí, entonces si está bajo la autoridad de la palabra, maravilloso. Ahora ¿qué queda? Usar la misma palabra. Usar la misma palabra. Entonces ahora se lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírese, porque escrito está, y a sus ángeles enviará, y acerca de ti en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces ahora sí, nuestro Señor Jesucristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué fue entonces lo que hizo el diablo? Pues eso es la estrategia del diablo. Descontextualizar, ¿sí vieron el trabalenguas? La Biblia, la palabra de Dios, para entonces ponerla a su propia conveniencia. Entonces, si no está con el Espíritu Santo, porque acuérdese que él fue llevado ¿qué? Al desierto en el poder del Espíritu Santo, dice textualmente así. Yo sé que digamos en la traducción dice fue guiado o fue llevado por el Espíritu, pero dice en el poder del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y si no está entonces en el poder del Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo ahora sí acomoda lo espiritual a lo espiritual. Aquí está hablando es de esto. Y esa porción del Salmo 91 está dada no para que usted se tirara desde el pináculo del templo, sino que iba a hacer entonces el ministerio de los ángeles, guardarlo desde antes de la manifestación hasta llevarlo arriba en gloria. ¿Ve? Entonces es diferente. Entonces por eso siempre debemos tratar de contextualizar la porción para tener el entendimiento. Y esto se lo digo porque esta porción, Deuteronomio 29, 29, al igual que muchas, usted no sabe entonces de qué manera es así, el caballito de batalla para cuando no hay revelación, cuando no hay revelación en la iglesia, en el ministro, en el siervo, en el predicador. Entonces todos se los dejan ¿a qué? A este versículo. Eso es, pero eso es un misterio. Venga, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces sí, efectivamente, yo no sé, no hay revelación. No estoy de rodillas delante del Señor, de tu palabra, no estoy ferviente en la oración y en el ruego y en la súplica, y no obra el Espíritu Santo, no hay revelación. Entonces todo lo refiero y lo convierto ¿a qué? Lo rebajo a un misterio. No, es que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pero bueno, entonces contextualizando, aquí ¿quién está hablando? Está hablando Moisés. Está hablando Moisés, y Moisés es el siervo de Dios, el hombre que Dios escogió para entonces sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a través del desierto y introducirlo a la tierra que él antes le había dado en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, Moisés es un profeta, un siervo de Dios, del antiguo pacto, a través del cual Dios establece el antiguo pacto. Y cuando hablamos en la Biblia acerca del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, hacemos referencia al pacto entre, escuchen bien, Dios y una nación, un pueblo.
un pueblo que está formado por los descendientes en carne, la línea de carne de un hombre al cual Dios le dio unas promesas. ¿Y ese hombre es quién? Abraham. ¿Cierto que sí? Entonces el antiguo pacto, escuchen muy bien, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es el pacto entre el Dios único y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y una nación, un pueblo, los descendientes de su siervo Abraham. Y entonces ahora en esa condición de profeta, de siervo del Dios Altísimo, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, está bien. Lo que está diciendo Moisés es una realidad de alguna manera. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia enseña algo, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que en el templo había un velo. Y dice que textualmente el velo se rasgó. ¿A qué referencia está? ¿A qué, perdón, está haciendo referencia ese velo? Bueno, rápidamente, entonces, está haciendo referencia a, hablando acerca de, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, habla primero, en el desierto, de un tabernáculo, pero ese tabernáculo posterior se convierte en el templo. Y tanto, digamos, antes el tabernáculo, cuando están en el desierto, cuando ya se establecen y en Jerusalén da mandamiento para construir el templo, estamos hablando de un lugar que consta de 3 partes principales. Entonces, que es el atrio, lugar santísimo, con esa, y lugar santo. Entonces está aquí el atrio, aquí está la puerta, aquí estaba entonces el altar de bronce, aquí estaba el lavacro o la fuente de agua, aquí estaban los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro. Y aquí estaba el arca del pacto. Y entonces entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, una cortina, ¿cierto? Que separaba entonces el lugar santo al lugar santísimo. La Shekinah o la presencia de Dios estaba ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo, como les repito, había una separación. De este velo es que menciona la Biblia que se rasgó, porque este velo entonces representa efectivamente el pecado que separa, que aparta a un Dios santo de un hombre del hombre pecador. Entonces aquí hay, digamos, en el hombre en el Antiguo Testamento, siempre, porque era una sola vez al año, que el sumo sacerdote, uno solo, podía entrar. ¿Qué día? Una vez al año, ¿qué día? El día del Yom Kippur, el día más santo, más solemne para la nación, para el pueblo de Israel. El día del perdón. Una sola vez. Y un momento y cubierto de sangre para ofrecer el sacrificio y vuelve y jale. Entonces, desde esa óptica, desde esa perspectiva, estamos claros de que efectivamente pues, el hombre en el Antiguo Testamento, incluso Moisés, tiene ¿qué? Poca revelación, no tiene mucho conocimiento. ¿Ve? Pero ahora, a través de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces el velo se rasgó. Entonces ahora tenemos ¿qué? Revelación. Y como iglesia, entonces, hoy que en la iglesia cristiana, por la iglesia, entonces, que confiesa y creen que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, obra el Espíritu Santo y trae la revelación
Y el Señor Jesucristo dijo, cuando Él venga, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad. Entonces ahora, todo aquello que siempre de alguna manera se estaba o se está rebajando a un misterio, como a Moisés, que le preguntan y le preguntan y le preguntan y le preguntan, y Moisés no sabe, no puede contestar. ¿Por qué? Porque Moisés no tiene la revelación. Pero hoy, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido y entonces nos ha hecho santos. Y por la obra del Espíritu Santo, entonces somos santos y ahora sí tenemos la sabiduría que proviene de lo alto, de parte de Dios. Y ya como tal, entonces el Señor Jesucristo dijo, no los llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los he llamado como amigos. ¿Recuerdan? Juan 15, leámoslo. Juan 15, 15. Ahora sí, aclaro. Juan capítulo 15, versículo 15. Para que no nos pase lo de Deuteronomio 29, 29, sí, 29. Juan 15, 15. ¿Qué dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo ya... Amén. Entonces ahora la revelación que como cristianos, como hijos de Dios, porque además de ser entonces Moisés es el siervo de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Ah, pero entonces no somos siervos. Sí, también somos siervos, porque los hijos servimos a los padres, porque los hijos sirven a los padres, pero es nuestra condición, es diferente. Porque ahora entonces a nosotros nos hizo coherederos juntamente con Cristo Jesús. Entonces hay diferencia entre el hombre en el Antiguo Testamento, el conocimiento de Dios que tuvo Moisés, al conocimiento que tenemos nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, miren, bienaventurados ustedes porque oyen y ven las cosas que están viendo. De cierto os digo que reyes y profetas anhelaron y no lo vieron. Entonces es maravilloso saber pues de que gracias al Señor hoy en la, digamos, dispensación, en el tiempo, en el transcurrir de la historia en que nos encontramos nosotros, pues gracias al Señor. Y si no conocemos o no sabemos y no tenemos claro el entendimiento, es por nuestra pereza, por nuestra negligencia. ¿Ve? Porque no nos metemos con el Señor, porque no lo buscamos con todo el corazón, porque no leemos juiciosos, porque no oramos constantes, porque por eso no tenemos más revelación. Pero entre más nos metemos con el Señor, como iglesia oremos, y como más leamos y como más escudriñemos, más revelación, más claridad, más claridad, más claridad. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de la diferencia que eso no puede o eso no ocurre en las denominaciones? Porque las denominaciones siguen a su Señor o tienen su maestro. ¿Ve? Y ya no es, su maestro no es el Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, y no llaméis maestro o rabí a ninguno, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero ellos ya entonces se hacen a sus maestros y se convierten entonces discípulos en discípulos y no son solamente cristianos, porque el hecho de que digamos un ejemplo, digan que es una persona bautista, hablando literal, ¿qué significa que es una persona que es bautista? Que es un cristiano bautista. ¿Saben qué significa, digamos? Y no estoy hablando de alguien en particular por si usted conoce o por si usted me está escuchando, diga, usted está hablando mal de mí. No estoy hablando mal de mí. Acuérdese que no es nada contra la persona. Es entonces defensa de la fe. El Señor Jesucristo no juzguéis para que no seáis juzgados, pero no confundamos hacer apologética, apología, defender la fe, a estar
emitiendo juicio. Yo no estoy emitiendo juicio. Pero entonces, bueno, hablara entonces un ejemplo específico. ¿Qué significa que yo sea cristiano bautista? Que no es así, o que sea entonces pertenezca a la iglesia bautista. ¿Sí ha visto que dice así? Iglesia ¿qué significa? ¿Qué significa? Mire, ¿qué es discípulo? ¿Sí es con esta? SC. A la puña. Pero ya estaba bien yo. Y de Juan Calvino. Eso es. Que tiene 2 maestros. Y así todas las denominaciones. O sea, ¿qué es entonces que yo sea cristiano para que no vaya a decir entonces católico? Tengo a Jesucristo y tengo al Papa. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que diga el Papa. El Papa es el vicario de Cristo. ¿Saben lo que significa pontífice? ¿Saben qué significa vicario? El representante, Jesucristo hoy hablando aquí. Entonces, ellos la autoridad, Jesucristo, y el Papa, y además el magisterio, la tradición apostólica, ¿no? ¿Cómo no? De igual manera estos. Y todas esas las denominaciones, póngale el nombre que usted quiera, en esto consisten. Yo les conté a ustedes acerca, no sé si, ya no cuente, porque ahí se lleva otro poco, ¿no? Cuando estuve en Corea viendo nacer otra secta, otra denominación. Estábamos allá y todo, y entonces así literal, levanten la mano y pongan otra mano en el corazón y vamos a jurar lealtad a fulano de tal y a la Biblia. Así, de frente, en 2 toques. En 2 toques, ahí, yo no sé, eso es como un templo para cantidad de gente, si no me estoy ufanando, delante de Dios vive el Señor, que en su presencia estoy. Todo el mundo se paró a jurar. Y yo no, ¿cómo me le ocurre, no? Y el otro que iba conmigo de aquí de Costa Rica, pero cómo malagradecido, nos han hospedado, nos han dado comida, nos han hecho dormir aquí. No olvídese, usted es bollo. ¿Cómo le va a ocurrir a nadie? No es mi maestro es el Cristo, punto. Yo no. Con la mano en el alto y la otra en el corazón. Una mano en la Biblia y la otra en el corazón. Vamos a jurar que somos, era una denominación ahí que se llaman bereanos. Dios guarde, no. ¿Cómo se le va a ocurrir? Entonces, en eso consiste. Y entonces veíamos que, pues efectivamente, en las denominaciones, ¿se acuerdan nuestro dibujo? El maestro, el gurú, el líder, llegó hasta aquí y de aquí nadie pasa. Está loco usted. Si no lo vio Juan Calvino, y si Juan Calvino no tenía un corazón tan afable, o Juan Calvino no tenía el mismo temor, la misma reverencia, no, hombre, entonces usted va a salir, usted más que Calvino, no, mano, el tope es hasta aquí. Si quiere que le paguemos, si quiere pertenecer al club, entienda, el tope es hasta aquí. Entonces la revelación ya tiene un tope. Pero si no sabemos más, escúchenme bien, si no hemos recibido, en este caso aquí como iglesia más, es porque somos entonces negligentes, siervos malos y negligentes. Porque no leemos y no escudriñamos y no nos metemos como iglesia desde el pastor a los demás alrededor y no clamamos y no oramos y no pedimos.
Pero entre más, Jeremías 33 dice literal, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Y el Señor Jesucristo dice claramente, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Entonces tenemos la revelación acerca de Dios y no estamos hablando entonces de misterios. No, todo es un misterio, pero ¿cómo es posible? Y entonces el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de entonces de la segunda venida, el del rapto de la iglesia, ¿se va o no se iglesia? El misterio, ¿será que se pierde o no se pierde la salvación? Y todo es entonces eso, un misterio. Y todo eso no lo sabemos. Y vamos entonces, ¿se acuerdan que les he hablado acerca de mi mamá? Estoy más de mi mamá que, cuando vaya, le voy a preguntar al Señor para qué hizo a las cucarachas. Para la gloria suya, para la gloria de su santo nombre. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Si no, pues entonces ponerle, digamos, tener revelación y tener la llenura del Espíritu Santo y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, bien, estamos tratando, como les decía, por medio de la Biblia, a través de la cosmología bíblica, de ubicar todas las cosas que aparecen en la Biblia. Pero no estamos hablando, hemos hablado y hemos aprendido acerca de las cosas creadas, pero también empezamos a enfocarnos en quién. No solamente en la creación, sino además en quién. En el Creador. En el Creador. Y en su plan, en su voluntad. Porque entonces, bien, es importante saber qué es el Seol, qué es, ¿cierto que sí? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es entonces el Hades? ¿Qué es entonces el seno de Abraham? ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es, dónde está? ¿Qué es? ¿Cuál función cumple? Y eso hemos ido y poco a poco hemos ido avanzando. Pero también entonces no es menos importante y no podemos, y por eso les decía que estamos haciendo un paréntesis, pero ya haciendo una retrospectiva, no es un paréntesis, sino que es, digamos, de alguna manera dándole el orden correcto a las cosas. Porque gracias al Señor, en su misericordia, Él le ha placido darnos revelación, no solamente acerca de las cosas creadas, sino también ¿qué? Suya, del Creador. Entonces, ¿cómo no hacer, digamos, esos dibujos tan maravillosos que a través, usted sabe que somos muy, llamémoslo, visuales todos, y que pues prácticamente casi que todo entra por los ojos, ¿no ha oído? Y que poder entonces plasmar todo lo que en la Biblia, digamos, aparece o está en una pizarra, como digamos en una pintura panorámica, es maravilloso. Yo no sé si ustedes también lo experimentan, pero cuando yo, digamos, o lo plasmo o lo pude plasmar también, entonces es algo, o para mi vida fue algo grandioso, maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces siempre, usted y yo sabemos que todo el tiempo lo que hacemos es, por medio de nuestros ojos, estar ¿qué? ¿Qué hacemos a través de la vista y de los sentidos? Capturar ¿qué? Información. ¿Para qué? Interiorizarla. Para interiorizarla a través de los sentidos capturamos la información externa para traerla al interno. Al interno. Entonces, por eso, cuando vamos a ver, es tan maravilloso y tan perfecto nuestro Dios y Padre nuestro, que cuando vemos al pueblo de Israel, que no hay o no tiene o no ha venido todavía el Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad, como les da aquel segundo mandamiento de la ley de Moisés, tan maravilloso. ¿Se acuerdan cuál es ese segundo mandamiento? Leámoslo, Éxodo 20, tan acorde con la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y tan acorde y tan necesario, porque aún no había venido
como tal de forma permanente sobre el hombre, porque no había sido santificado el tabernáculo. Entonces no podía morar de forma permanente en el hombre el Espíritu Santo, como después de que la sangre fue expiada en el cielo por el pecado. En el Antiguo Testamento la Biblia dice, por el Espíritu Santo David fue lleno todos eran llenos del Espíritu Santo, pero eran conmovidos, los tomaba el Espíritu Santo y después de usarlos se tenía que ir nuevamente, no podía morar permanentemente. ¿Por qué? Porque aún había pecado, y es el Espíritu Santo. Porque todavía estaba el pecado en el espíritu del hombre, adentro del hombre. Y había que entonces era primero que limpiarlo. Para eso entonces les conviene que yo me vaya, para que haga la expiación por el pecado en el cielo, para que ahora sí pueda venir el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿No sabían que así era? Sí, lo hemos visto en otras clases hace unos días, pero así funciona. Claro, claro. Antes de que nuestro Señor Jesucristo entrara en el verdadero tabernáculo, los hebreos, lo invito para que reflexionen nuevamente y lo lean detenidamente, y eso es, que entró en el verdadero tabernáculo no hecho por mano de hombre, y ese verdadero tabernáculo está haciendo referencia ¿a qué? Al cielo. Por eso oramos y sabemos que el Padre nuestro es efectivo a partir de ¿qué? De que viene el Espíritu Santo. A partir de que viene el Espíritu Santo. Porque por eso decimos, hágase tu voluntad como lo es en el cielo, aquí en la tierra. Hablando acerca de la expiación de los pecados que se llevó a cabo, que se efectuó y que se efectúa allá en el cielo. ¿No ve que ahí está el Cordero? ¿No han visto la visión? Y vi entonces trae el jásped y todo, y después como un cordero inmolado, o sea, la víctima que está ahí latente por el sacrificio latente. Entonces bien, envía el Espíritu Santo y ahora entonces limpia el tabernáculo, limpia para que pueda reposar el Espíritu Santo de forma permanente porque está con vosotros, pero estará en vosotros. Amén. Entonces ahora sí, dice la Biblia en Corintios que ahora no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Pero los hombres del Antiguo Testamento no podían. Por eso ellos lo tenían que hacer. Lo tenían que hacer, ¿se acuerda? De mano de hombre, porque no podía ser en el hombre. Ya ahora sí, claro. Bien, entonces venía el Espíritu Santo a los hombres del Antiguo Testamento, los conmovía y les traía la revelación. Entonces, Éxodo 20, por eso vemos la maravilla de este mandamiento. Capítulo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No te harás qué? ¿Por qué? Porque precisamente entonces prohíbe hacerles las imágenes. Porque todo el tiempo, recuerden, entonces, lo que capturamos entra a nosotros a través de los sentidos, cuando tocamos, cuando probamos, escuchamos, pero sobre todo a través de ¿qué? Todo entra por los ojos, ¿no ve? Por eso el Señor Jesucristo dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Sí o no? Ok, bien. Entonces, de esa manera nosotros tenemos esa, y por eso la religión, y por eso entonces todo lo que no tiene que ver con lo que es únicamente la exclusividad de la fe o del cristianismo, que es por fe. ¿Por qué? Por fe, por fe, por fe. Porque la Biblia entonces explica que es por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, ¿qué? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros creemos en un Dios invisible. Creemos en un Dios invisible. Y eso es contrario
Y cuando usted entonces, si alguna oportunidad en algún momento tiene la oportunidad de hablar con una persona, digamos un rabino, de un rabino judío, o escucha un argumento acerca de el por qué ellos de alguna manera, entonces no creen en que Jesucristo el Hijo de Dios haya sido ese Mesías prometido en las escrituras, por los profetas que ellos leen a diario, por las escrituras que veneran y respetan. ¿Por qué? Porque es algo que es la Biblia lo dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Entonces ellos dicen que no, que el judaísmo es exclusivo. Porque el judaísmo no habla o no hace referencia acerca de la fe como tal, sino de las cosas que se pueden comprobar, que las cosas que se pueden entonces dar por ciertas, que ellos creen en un Dios que no se le apareció a un carajo, a 2 carajos o a 3 carajos o a 4 carajos, sino que se le apareció y se le manifestó ¿a cuántos? A toda una nación. De ahí sí, ¿y dónde? ¿Pero usted lo vio con sus ojos? No. Ah, pero está escrito. Y entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Absurdos. Porque profesando ser sabios se hacen ¿qué? Necios. Si es la misma cosa. Porque no puede y no hay otra forma que no sea para tener la comunión con el único Dios verdadero, sino a través de la fe. Porque la Biblia Él nos está manifestando y nos está enseñando que Él es invisible. Que Él es invisible. Entonces todas las creencias, todas las demás creencias, a diferencia del cristianismo, tienen como máxima poder ver a Dios. Ver a Dios. Porque ver para creer. Acuérdense. Porque siempre están queriendo el hombre es usar la razón. Pero la Biblia enseña y nos manifiesta, y en el Nuevo Testamento nos deja claro, porque no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, Juan 1:18, que dice Juan 1:18. Ok, leamos. Entonces, como cristianos tenemos claro esta verdad. Por eso el cristianismo no se esfuerza en tratar o en querer ver a Dios, porque es imposible. Como tal, ver a Dios es imposible. Y cuando hemos aprendido, y se acuerdan las primeras lecciones, tenemos claro por qué es imposible ver a Dios, sí. Porque es una cuestión de ¿qué? Es una cuestión de tamaño, acuérdense, volvamos a retomar. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que nuestro tablero es qué? Representa a Dios. ¿Ve? Dios es más grande, vea, todo el tablero. Todo el tablero. Pero Dios, en Él, porque en Él somos y en Él nos movemos. Porque todas las cosas en Él subsisten y existen. Porque antes que Dios creara el cielo y la tierra, solamente existía Dios. Y aparte y fuera de Él, no existe. No existe. No existe. Siempre ha existido Dios. Dios siempre ha existido. Y Dios es el único ser que ha existido desde siempre hasta siempre. Dios es el único ser que no necesita de nada para ser o para existir. De resto, todas las cosas, además de Él, somos su creación y necesitamos de la creación para existir.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes no existían los cielos y la tierra. Y Dios, adivinen algo, no me lo van a creer. Dios era Dios. Ya Dios era Dios, figúrate vos. Y no necesitaba de los cielos ni de la tierra para ser Dios. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No les deja ver la grandeza de su poder? Somos nosotros, las criaturas, las que necesitamos de los cielos y de la tierra para existir. Porque nosotros no somos Dios, somos criaturas. Entonces, al ser criaturas, necesitamos de un espacio para existir. Dios no, porque Dios es Dios. Entonces, Dios absoluto, que crea y dice que los cielos, que es mucho más grande que la tierra. Que la tierra las creó, ¿en dónde? ¿Se acuerdan? Abajo. La tierra significa abajo y los cielos significa arriba. ¿Ve? Y que nosotros entonces estamos aquí. ¿Y Dios está aquí o no está aquí? ¿Cómo no está aquí? También. Pero Dios completo no puede estar aquí. ¿Por qué? Porque no cabe. Entonces, ¿cómo lo va a ver? Como tal. Como tal no. Por eso entonces nosotros los cristianos sí tenemos una fe más bien más cierta, más noble que la de incluso el pueblo de Israel, que oyeron al monte que tronaba, porque les dejó claro: ninguna cosa visteis, solamente oísteis. En cambio nosotros, ellos creen al testimonio de los que oyeron la voz, y nosotros creemos al testimonio de los que lo vieron y lo palparon, y que está escrito aún en sus libros, está registrado aún en su historia, está registrado aún en sus libros y en los libros de los del imperio de turno. ¿Ve? Entonces nuestra fe es una fe más noble, más ciertísima. Porque nosotros sí, entonces creemos en la imagen visible del Dios invisible que se manifestó a semejanza de hombre a esta creación. ¿Sí? Porque es absoluto. Entonces el Padre, que es mayor que yo, se hizo chiquito. ¿Se acuerda que les digo? Como el Chapulín Colorado. Bueno, eso ya hoy en día creo que... A mí también, no, a mí me lo contaron. Yo no estuve, para esos días no estaba. Eso es que a mí me lo han contado. Que se tomaba ese personaje ahí que veían los mayores, una pastilla de chiquitolina y se hacía, porque se despojó a sí mismo de la gloria absoluta de ser el ser igual a Dios. Que eso es entonces lo que hemos aprendido. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Dios que se despojó de la gloria absoluta de ser igual a Dios, y se llama Hijo, y es el Hijo, y es el Hijo, no 100% hombre, ni 100% Dios. Por favor, no, Dios no es hombre, tomó semejanza de hombre. Al decir que tomó semejanza de hombre, quiere decir que participó de carne y de sangre. O sea, que Él, que es la imagen, tomó la forma. Porque ustedes entienden qué es una imagen y qué es entonces, qué es una imagen. ¿No saben qué es una imagen? Es lo que... Ok, vean, este es un lapicero. Y si yo cierro los ojos, puedo verlo. ¿Por qué? Porque esto tiene forma de lapicero. Pero el lapicero es muy grande y no puede entrar en mi cabeza porque es muy grande. Pero a mi cabeza sí entró ¿qué? La imagen. ¿Cierto que sí o no? Entonces Él es la imagen visible del Dios invisible. A la creación lo que entró fue la ¿qué? Diga conmigo. Pero la imagen aquí también necesita una forma para proyectarse, porque si no...
Y la forma que adoptó la imagen es que la forma de siervo, la forma de hombre. Pero entonces vino en carne y sangre. Sí, claro que sí. Pero hay que entender que esa carne suya es diferente a la nuestra. Porque nosotros somos seres creados de aquí, mire, de aquí, del polvo de la tierra. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Yo no soy de este mundo. Para entonces decir que es 100% hombre y 100% Dios. Eso es una herejía. Eso contradice totalmente todo el sentido bíblico. Por eso entonces, como dicen o consideran de alguna manera que los cristianos somos los católicos, entonces todo su discurso tiene sentido y cobra vida. El discurso de los judíos, el discurso de los musulmanes, creen en un Dios que es un hombre. Porque al decir que es 100% hombre, 100% Dios, eso es lo que está diciendo, que es un hombre y que es Dios. Pero no es, 100% hombre, 100% Dios, es 100% Dios que se despojó de la gloria absoluta, no de su deidad, como otros dicen, que dejó de ser Dios. ¿Ve? Que dejó de ser Dios. ¿Cómo se le ocurre? Dios no puede dejar de ser Dios. Mi padre a esta hora trabaja y yo ¿qué? Trabajo. No. Sino que se despojó. Y usted y yo, eso es lo que dice la Biblia y de ahí no nos podemos mover. Él es Dios que se despojó de la gloria de ser igual a Dios. Y que entonces ¿a qué hace referencia a eso? Que tomó semejanza, ¿qué? De hombre. Semejanza. Pero usted no está manifestando, porque dice la Biblia que todo el que no manifieste que vino no solamente en agua, sino en carne, en sangre, es el anticristo. Que muchos estaban o pensaban y estaban diciendo en ese entonces que era un espíritu, un ser espiritual. No es que nuestro Señor Jesucristo se les apareció y dijo claramente, traigan un pez. Traigan un pez. Vean que un espíritu no tiene ni huesos ni carne, como yo. Toquen. No, claro que sí, se manifestó en carne y sangre, pero su carne, su cuerpo es diferente. Él es el verbo, Él es la palabra. Él estaba con Dios y ¿era qué? Pero no estimó el ser igual a Dios. Porque hay un sentir en Él, en el verbo, en la palabra, que es hacerse inferior a la sustancia, a la esencia. Y cuando eso se lleva a cabo, entonces la palabra se rebaja y sale de Dios, empezamos a hablar de hijo de Dios. ¿Se acuerda que aquí no hablamos de un hijo? Pero en el momento que sale, o dice que así literal, porque he salido de Dios. En el momento que sale de Dios, entonces comenzamos a hablar ¿de qué? De hijo de Dios. Y comenzamos a hablar entonces del Padre. Y viene entonces a la creación y el espíritu sustancial dice, yo y el Padre, uno somos. Y nunca me deja solo el Padre. Porque tiene, ¿qué? El mismo, ¿comparten qué? ¿El mismo qué? El mismo espíritu. El mismo espíritu. El mismo espíritu. El mismo espíritu. Que ahí es donde entra lo que es, digamos, lo inconcebible de la Trinidad, ¿ve? De la Santísima Trinidad, porque entonces de alguna manera los separan y después no los pueden ¿qué? No los pueden volver a unir y por eso entonces le oran a los tres o le piden entonces a otro que hacen aparte de que ya lo llaman Trinidad. Porque ya después de que los separan, entonces no los puede unir, no lo pueden volver a unir. Y lo que Dios unció en un solo yugo, no lo separe el hombre. Porque el Padre y el Hijo están unidos por ¿qué? Por el Espíritu.
Porque el Espíritu es el que tiene el nombre y el nombre del Padre es el que le da al Hijo y es por medio del cual viene el Espíritu Santo. Porque entonces el Padre tiene una voluntad, la establece, pero el Hijo tiene una voluntad, porque estamos hablando de 3 personas diferentes. ¿Sí estamos claros o no estamos claros? Porque persona, ¿a qué estamos haciendo referencia? A persona, que tiene ¿qué? Voluntad. Y el Señor Jesucristo dice, porque no he venido ¿a qué? A hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces el Padre tiene voluntad. Y deja claro que el Hijo tiene voluntad. ¿Y el Espíritu Santo no tiene voluntad? Claro. ¿Se acuerdan allá que dice? Miremoslo en 16. Estamos apoteando mucho, vamos a centrarnos pero es que estoy repasando. 16, 13. Leamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿No hablará qué? O sea que también tiene ¿qué? También es una persona, tiene voluntad. Por eso hablamos de 3 personas. Porque el Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad, pero el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que sean uno? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos entonces? Entonces imagínense, cada uno piensa una cosa. ¿Cómo hacen entonces entonces, muy fácil. Se ponen de acuerdo. ¿No creen ustedes? Se ponen de acuerdo. Y no hay jerarquías en Dios. Porque dice que Él siendo el ser, ¿qué? Y no es que como tal, en Dios existan jerarquías. Sino que entonces ahora en la economía de Dios, cuando Dios empieza a desarrollar su plan, entonces ahora sí. Ahora sí, por eso hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque el Padre es la primera persona y todos quieren ser el número 1, no. Claro. Y el Hijo el segundo, ok, bueno, ahí. Y el Espíritu Santo, ahí la tercera. Ya bueno, no, entonces mejor. Ya cobra, ¿cierto? Tiene una relevancia diferente. Y entonces empezamos a hablar o a pensar que hay o que existen jerarquías en cuanto a como Dios es. No. Porque Dios es Dios. Y aquí entonces, hablando de Dios antes de la creación, estamos hablando del Padre, del Verbo, del Espíritu. ¿Cómo qué? Como Dios, nada más. Pero es en el momento que el plan de Dios empieza a ejecutarse, en el momento que el Verbo sale, que ahora sí se convierte en ¿qué? En el Hijo de Dios. Entonces sale. ¿Están claros? Entonces sale. Si sale, comparte su naturaleza, y por eso lo querían matar, porque decía que era ¿qué? Hijo de Dios, haciéndose ¿qué? Igual a Dios, pero ahora está dejando claro que usted entiende que es un padre y que es un hijo. ¿Cierto? ¿Y qué es un padre? El que da la autoridad. Es la autoridad. Y el hijo es el que se sujeta. Entonces, aunque el Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene voluntad, entonces hay en Dios unidad. Y en su unidad, entonces está bien, el Padre establezca la voluntad, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo ¿qué? La sostiene. Y deja claro entonces esa verdad la Biblia. Que el punto aquí es que aunque el Padre tiene voluntad porque es una persona, el Hijo tiene voluntad porque es una persona, el Espíritu Santo tiene voluntad porque es una persona, sin embargo, ni el Hijo ni el Espíritu hacen su voluntad, sino que se ponen de acuerdo para hacer ¿qué? La del Padre. Es una su voluntad, pero no porque no tengan. Es como nosotros. Es como igual a nosotros. Yo tengo mi voluntad, pero soy hijo de Dios.
¿Y qué significa ser hijo de Dios? Yo no sé ustedes, pero a mí yo me siento maravilloso cuando yo puedo en la mañana orar y a mí el Espíritu Santo y mi oración, yo puedo confesar, estoy aquí porque mi voluntad es hacer tu voluntad. Padre, estoy aquí de rodillas porque hoy mi voluntad es hacer tu voluntad. Yo soy uno, Dios es otro, ¿o no? Yo no soy Dios. Sin embargo, hoy entonces Dios y yo, ¿qué? Para que sean uno como nosotros somos uno. Dios y yo somos uno. ¿Están entendiendo? Porque permanecemos en unidad. ¿Por qué? Porque yo he sujetado mi voluntad a la de Él. ¿Cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Cuando dos se unen en una sola carne, ¿se ponen de acuerdo qué? Se unen en una sola carne. ¿Están viendo la analogía en el matrimonio? Ya no son dos, sino que dice el Señor. ¿No ha visto que dice así literal? Ya no son más dos, sino uno. El Padre y yo, ¿qué? Pero no es porque no sean dos personas diferentes, por favor. Es que nosotros no somos solo Jesús, no somos dualistas. Nosotros no somos entonces arrianos, porque la Biblia no habla de eso, ni de los otros tampoco. Pero ¿cómo entonces yo puedo llegar a ser uno con Dios? Y no oró así nuestro Señor Jesucristo, Juan 17, para que sean uno como nosotros somos uno. Y está hablando acerca de que venga el Espíritu Santo, me conmueva, para que yo pueda así ser uno con Él. Hoy mi voluntad es hacer tu voluntad. Entonces yo, como menor, alineo mi voluntad a la voluntad del superior, del Padre, y entonces ahora somos uno. ¡Tarán! ¿Vieron cómo puede ser uno? ¿Cómo son? Siendo tres es uno y nunca deja de ser uno. Y nunca deja de ser uno, y todo lo que desde el principio, porque entonces eso también usted lo va a ver en los judíos, y el argumento que ellos van a decir es que el Dios del Nuevo Testamento de los cristianos, porque acuérdense, para ellos cristianos es ¿qué? No, para ellos cristianos sí, idólatra, pero para ellos cristianos es católico. De ahí ya el resto son protestantes. Pero para ellos cristianos se están haciendo referencia a los católicos. Y siempre usted los va a ver entonces cuestionando la virginidad de la Virgen. Y para desvirtuar la virginidad de la Virgen María, más bien en su Talmud está registrado que Jesucristo es producto de una violación. ¿Ve? Así, literal, o sea, más escarnecido no podía ser. Ni siquiera lo dejaron, digamos, como un judío que creyó, como muchos, que podían ser el Mesías, o que se sintió, o que se hizo, o se manifestó. No, más mal, más tachado, no lo podían dejar. O sea, para que no quede duda. Fue producto de una violación. Así está registrado, porque aparece. Históricamente está mencionado en los registros, el acta, ustedes saben, el acta de que fue sentenciado a muerte, todo lo que el Sanedrín hacía, todo quedaba por escrito. Si hay alguien que sabe escribir, es el pueblo de Israel. Todo está escrito. Todo está escrito. El acta y todo, y deja claro, y lo menciona y dice quién era, producto de una violación. Entonces todo el tiempo ellos cristiano es hablando de los católicos y la virginidad de María, y entonces Dios que se hizo hombre. Dios que se hizo hombre, y entonces que son tres dioses en los que cree. Porque efectivamente eso es real en la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Ve? Pero entonces es que no entendemos, es que es un misterio. ¿Cómo va a entender? Si es un misterio, pero es por eso, porque entonces, digamos, en su momento, un católico que protestó,
no tiene la revelación. Entonces por eso ellos tampoco lo pueden entender. Porque salieron ¿de dónde? De católicos donde no lo entendían. Y ahora se convirtieron en protestantes donde siguen sin entendimiento. No se preocupe, siguen por lo mismo. Siguen por lo mismo, siguen por lo mismo, siguen por lo mismo. Pero entonces no funciona de esa manera, no es así. Entonces que claro, por supuesto, la fe cristiana es entonces lo que la Biblia deja claro y nos impulsa es a que, a diferencia de las demás fe y las demás creencias, como les digo, que se centran, se enfocan en ver a Dios, es en qué, en conocer a Dios. Porque conocer a Dios sí es posible. Conocer a Dios sí es posible. Y nosotros como cristianos, entonces, la fe nuestra está basada en el conocimiento de Dios. Y por eso entonces siempre, todo el tiempo estamos diciendo que de qué manera crece la fe. O que la fe crece. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, la comparó con un grano de mostaza y dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero crece y se convierte en la más grande de las hortalizas. Y las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Cómo es posible? ¿A qué está haciendo referencia? Porque crece el conocimiento. Porque crece el conocimiento y entre más conocemos, más fe. Fe es sinónimo a confianza, a credibilidad. Y eso es algo que a nosotros la misma razón natural nos enseña, que entre más yo conozco, más confío, o también entre más conozco, menos confío. Pero que la fe o el creer o depositar la confianza, eso es fe. Está basado en el conocimiento. En el conocimiento. Y usted puede tener fe, confianza en alguien sin haberlo visto. No. ¿Cómo? 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 Usted necesita verlo físicamente para poder confiar. Sí, necesitan verlo físicamente. Necesitan verlo físicamente y entonces usted, por decir algo, si llama al doctor y no lo ve y el doctor le dice, ay, mira, ¿qué tienes esto y esto? Ok, perfecto. ¿Qué me puedo tomar, doctor? No, pues es que le recomiendan el doctor y usted lo llama. Ah, es que ahora sí porque hay videollamada. Ok, entonces pensemos antes. No, es que, no, qué pena, yo no le voy a hacer caso. Sí, yo no le voy a hacer caso porque, no, es que ya me han hablado del doctor, yo he visto pacientes, tengo el testimonio, y de alguna manera, sin verlo físicamente, lo conoce. Y entonces, sí, tómate esto por teléfono, en la época que era por cartas. Eso es lo que nosotros como cristianos entonces tenemos como fe. Que Dios es imposible, pero que a Dios nadie le vio jamás y que Él es invisible. Porque es una cuestión, acuérdense, de tamaño. Aunque su presencia también está aquí y hace parte, porque no está ocurriendo no es que aquí quede un vacío. ¿Se acuerdan el salmo que dice claramente? ¿A dónde iré? Me esconderé de tu presencia. Por eso hablamos de la omnisciencia, por eso hablamos de la omnipresencia de Dios, porque está en todas partes. Pero no es porque como tal Él esté en toda parte, sino que todas las partes estamos en Él. Y como la mamá que tiene la criatura adentro de sí misma, y todo lo que está ocurriendo con la criatura, ¿qué? La mamá lo está sintiendo. ¿Tiene conocimiento la mamá o no? De lo que está pasando adentro con la criatura, ¿cierto que sí o no? Entonces, de igual manera, por eso Dios. ¿Ve? Porque no hay nada, no puede o no existe algo que no esté allí su presencia. Que no esté Él. ¿Ve?
Porque entonces acuérdense, no es que aquí quedó un vacío y entonces aquí no está, no, Dios, Dios guarde, ¿a dónde iré? Y me iré de tu presencia, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si subo a lo alto, allá estás, si a lo bajo, por toda parte. ¿Eh? Entonces, sí, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y la fe crece a medida que entonces nosotros, juiciosos, leemos y escudriñamos la Biblia, oramos y clamamos pidiendo la revelación del Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón para obedecerla. Porque si no es para obedecerla, ¿para qué se la va a revelar? Yo no sé si ustedes también han escuchado ese dicho que dice, Dios no gasta pólvora en sopilote. ¿Sí han entendido? Sí han escuchado el dicho, ¿verdad? Dios no gasta pólvora en sopilote. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el Salmo 25? Siempre les digo, y bueno, pero estamos acordándonos mucho, pero leamos Salmo 25. ¡Ah! No te lo puedo creer. Ya casi. No, ya me pasé, fue. ¿Cómo? Al 8:05, pero esas las 8:15, ¿es? A la pucha, no. 8:15, digo, no se rían que yo estoy llorando. 28, ¿qué? Salmo 25, capítulo 25, versículo 15. Leamos. ¿Qué? Ay, no. Digo, capítulo 25, versículo 14. Dios se revela al hombre que sabe que lo va a obedecer. No pierde. Como se dice, no pierde el tiempo, no es bíblico, no es bien yo decirlo, porque Dios no pierde. Pero la Biblia dice claramente que Dios se manifiesta a aquellos que realmente Él sabe que le han de obedecer. ¿Se acuerdan o no? ¿Si es bíblico lo que estoy diciendo? Ahí está diciendo no. Le temen es a los que le obedecen. ¿Se acuerda? Miremos un ejemplo para que lo apoyemos bíblicamente, no solo con uno. Génesis. Y mucho cuidado porque de ahí todo eso viene, la soberanía, la providencia, la predestinación, pero no funciona así como tal. Génesis capítulo 18. Dice, a partir del versículo 16, ¿lo tienen? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. ¿Sí tienen claro lo que acabamos de decir? Las palabras que acabé de mencionar. ¿Cómo no me le voy a manifestar a Abraham si yo sé que él me va no solamente a obedecer, sino que va a enseñar a los otros a que me obedezcan? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Entonces Dios es el Dios que escudriña la mente y el corazón y discierne las intenciones del corazón. Y de acuerdo a esa intención en el corazón se le manifiesta. Se le manifiesta. Para vida o para muerte, para bendición o para maldición. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que me está mirando el Señor? ¿Qué es lo que está discerniendo? La intención del corazón. Él es el que la conoce, Él es el que la sabe. Le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer sabiendo. ¿Dice así o no?
que no solamente Él mandará y me obedece, sino que va a mandar a su generación. ¿Ve? Entonces por eso dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos da a conocer el pacto. Por eso lo más importante en la iglesia es el temor a Dios. Por eso en la iglesia es el temor a Dios. Y cuando hablamos de esas herejías, de la predestinación y de salvo siempre salvo, lo que se pierde en el hombre, en la iglesia, es el temor a Dios. Quitarle el temor a Dios. Que no haya temor a Dios. Y entonces no necesitan revelación. Solamente necesitan seguir lo que su maestro dijo en la denominación y aplicarlo y ya. Y ahí nadie va a tener revelación. No se ocupa en revelación, solamente es seguir ya los lineamientos de la denominación. Y no hay, entonces tampoco la extrañan, tampoco es. Entonces mucha atención porque bien, finalmente ya nos tenemos que ir. Así es esto. Así es esto. Siento que entonces, bueno, volviendo rápidamente, entonces en cosmología bíblica estamos no solamente ubicando las cosas, sino que nos estamos enfocando, ojo, en más importante. Aunque tratamos el estudio, porque no hace parte, digamos, de un libreto, ni de un formato, ni yo estoy siguiendo un derrotero, ni es que esto ya es, entonces hace parte de un librito, sino que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo yo dije, bueno, vamos a hablar de cosmología de los lugares, ojo, pero ¿cómo va a hablar de Tiene que primero entender al Creador, antes de que, si no entiende al Creador, difícilmente le sirva de algo entender la creación. Entonces estamos ubicando, y eso, digamos, es el sentido de la cosmología, ¿sí o no? Cosmo, universo, ubicando la creación, pero estamos haciendo énfasis en poder primeramente ubicar al creador de la creación. Amén. Y ahí con eso es que entonces vamos. Ahí con eso entonces es que vamos. Entonces por eso ya tenemos claro que la fe nuestra es el conocimiento y vamos creciendo y vamos procurando avanzar en ese conocimiento. ¿Ven? Ya entonces vimos claramente acerca de Dios, único y verdadero, que tiene 3 personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es una doctrina denominacional, sino que es como Él se nos manifestó y que es indispensable. Si no conocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos entender, no podemos realmente conocer a Dios. No lo podemos conocer tal cual como Él se nos manifestó, si no lo conocemos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero así, de una forma como Él está está manifestando. Que siendo entonces 3 personas, nunca, ¿cuándo? Deja de ser Dios, uno. Dios. Y no es, acuérdese, dualismo, manifestaciones. ¿Se acuerda que les he puesto el ejemplo de lo que dicen los dualistas rápidamente? Sí, les he puesto el ejemplo. Les he hablado. Mire, yo soy pastor, pero ahorita salgo y me convierto en esposo. Y después llego a la casa y ¿qué? Me convierto en padre. Y eso es lo que es el arrianismo, o el dualismo, o los solo Jesús también los llaman así. ¿Ve? Que ellos creen es en eso. Entonces es que Dios tiene manifestaciones. Entonces le preguntan los otros, y cuando Jesucristo oraba, ¿a quién oraba? De ahí. Y cuando estaba en la cruz, entonces todo un enredo que no es fácil. Porque entonces de igual manera, entonces tratando de no entender que por más que salió, y en el momento que salió, entonces dejó de ser como tal que uno. ¿O no? Si salió, entonces ya dejó de ser uno. Pero que esa unidad no se rompe. Porque entonces hay lo que los une, el espíritu. Están
tienen el mismo espíritu. Yo establezco mi voluntad y usted tiene voluntad, pero no va a ser la suya, sino que va a ser ¿qué? La mía. Y no dejan de ser uno. ¿Difícil? Misterioso, la verdad. ¿Sí es misterioso? ¿Ve? Y entonces echamos pique por rastra lo que la Biblia está dejando claro y está diciendo, nuestro Señor Jesucristo no es 100% hombre, 100% Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios que dejó la gloria, no estimó el ser igual a Dios, se despojó de la gloria absoluta para hacerse hijo de Dios. Para hacerse hijo de Dios. ¿Pero qué? Está dejando claro que por su voluntad, porque tiene voluntad, es una persona. ¿Ve? Y que el Espíritu Santo no hablará de lo suyo, porque Él me glorificará. Y entonces ahora usted y yo vemos al Espíritu Santo, cómo el Hijo viene a la tierra para darle la gloria al Padre y cómo el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se apunta. Se apunta, no se apunta, sí lo ven apuntado con el Hijo para darle la gloria al Padre. Y entonces después de que el Hijo le da la gloria al Padre, entonces ahora el Padre dice, hay que darle la gloria al Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se apunta con el Padre para darle la gloria al Hijo. Y su voluntad sigue siendo una. O sea, sigue siendo uno. No se pueden separar. No se pueden. Y lo que hace que Dios sea uno, a pesar de ser tres. Mucha atención, ojo, yo sé que, porque ese es el misterio. ¿Saben cuál es? Que no se pueden separar. Que no se pueden separar. ¿Se acuerda? Porque le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿por qué no se pueden separar? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden separar? Porque son uno. Porque son uno. Porque son uno. Ese es el misterio. Que siendo tres, no dejan de ser uno. Porque no se pueden separar. Porque están uncidos en un mismo yugo. ¿Ve? Porque están uncidos en un mismo yugo. Y ahora, entonces yo, cuando estoy uncido en un mismo yugo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar. ¿Y somos qué? Uno con Él. ¿Están viendo? Siendo Él una persona y nosotros siendo ¿qué? Otra persona. Pero somos uno. Porque no nos podemos separar. Entonces, ¿ahora sí está entendiendo en Dios? ¿Sí está claro o no está claro? No, poco a poco. Lean, oren y también reciban la revelación. Estas son las pautas. El Señor está usándome para mostrar. Pero eso, si usted se arrodilla, clama, busca, lee, escudriña, de esa manera, usted mismo lo va a ver a través de la Biblia. Así. ¿Ve? Y no es misterioso y no es tan difícil. Se pone complicado cuando se separa y más complicado cuando uno se vuelve criatura. Ahí sí se pone, ¿no? Cuando uno es 100% hombre y se vuelve un híbrido y empieza y es Dios y es criatura al mismo tiempo. Ahí sí se vuelve un arroz con mango que no es fácil. O cuando se pone o se hace o se tiene una iconografía, una imagen que lo respalda. Y entonces, y todavía, ¿se acuerda que yo le he dicho uno, mira, usted puede y la Biblia y le enseñaba acerca, pero a usted, a mí, nadie me quita que el día que yo llegue a la presencia, los voy a ver a los tres. Tiene ya la iconografía, así sea protestante. Salió y lo que bien se aprende, nunca se olvida. Salió de ahí y listo, ahí tiene. Y van a querer ver los tres. Y van a querer, y juran que van a ver los tres. Al Padre, al que ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás.
Porque lo que podemos ver del Padre es entonces al Hijo, a la forma visible, a la imagen visible del Dios invisible. Y la imagen tomó la forma dentro de la creación para poder manifestarse. Y esa imagen que tomó es la semejanza del hombre. Y participó de carne y de sangre. Acuérdese que yo estoy confesando que es carne y sangre. Semejante, no igual. Porque su carne y mi carne son minerales animados. ¿Sí? Son minerales animados. Del polvo, fuimos tomados del polvo. Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo no soy, yo vengo de arriba. ¿Ve? Es la carne, la palabra de Dios, que es espíritu, que tomó forma en un cuerpo semejante al de los hombres. Semejante. Sentía hambre, sentía cansancio, sentía rechazo, sentía todo. ¿Qué era lo único que nuestro Señor Jesucristo no sentía? ¿O qué? Es la diferencia entre su carne y nuestra carne. Que Él no tenía el deseo de pecar. ¿Sí saben por qué Él no tenía el deseo de pecar? Porque su carne no viene del polvo. Su carne no viene del polvo. Su carne no viene del polvo. Entonces ese deseo pecaminoso en Él no está. ¿No ve que Dios es santo? ¿Y Él es el santo Hijo de Dios? ¿Cómo? Usted oye todas esas herejías y por eso lo asocian con que tuvo esposa, con que tuvo hijos, con que tenía debilidades y le preguntan a uno, pastor, ¿usted cree que a Jesucristo le gustaban también las mujeres como uno? Así, a ese nivel de desconocimiento, de ignorancia. ¿Cómo? ¿Cómo se le va a ocurrir? Si nosotros sí, porque tenemos esta carne fue desde el principio vendida al pecado y fue sacada de las tinieblas, del polvo, de la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo no. ¿Sí hay diferencia o no? ¿Sí ven la diferencia? Él es el santo Hijo de Dios. Ser santo. Santo. Y fue tentado en todo, a semejanza de nosotros, pero ¿qué? Ni de pensamiento. Ni de deseos ni siquiera. Porque su cuerpo su origen es diferente al de nosotros. ¿Tan claro, mi hermano? Lo único que tomó fue la qué. Y por eso dice, y se parecía a los hombres, y se dice el Hijo del Hombre. Pero nada más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.